A través del correo electrónico, un hermano me pregunta por qué varios protestantes suelen tener una actitud tremendamente crítica contra la religión. Se entendería, según explica este hermano, que personas que tienen una postura secular, crítica a la iglesia, etcétera, sean críticos de la religión. Pero cómo algunos evangélicos son críticos ellos mismos de la religión cuando justamente lo que ellos practican es una religión. Y acá es importante entender de dónde proviene esta visión. Efectivamente, la crítica a la religión es una crítica bastante común en las comunidades protestantes, y esto les viene de Lutero, de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque recordemos que Martín Lutero estableció varias decisiones cuando rompió con la iglesia y fundó lo que hoy conocemos como el protestantismo en numerosas ramas que hoy en día son luteranas o que provienen del luteranismo. Pero en general, recordemos que Lutero lo que hace es suprimir todos los sacramentos, excepto por el bautismo, y llamar a un doble principio como fundamento del protestantismo. El principio de sola escritura y el principio de sola fe. El principio de sola escritura es la creencia según la cual la Iglesia no tiene la capacidad de proporcionar lo que conocemos en la Iglesia Católica como la tradición divina. Es decir, ese magisterio, esas enseñanzas que se han ido acumulando a través de los apóstoles y los santos, bajo el primado de quien Jesús nombró cabeza de la Iglesia y sus sucesores, es decir, los pontífices. El principio de sola escritura señala que la Iglesia no proporciona nada valioso y solamente lo que se debe saber y seguir está todo en la Escritura. La otra parte del doble principio de la sola fe es que ninguna acción humana es meritoria. Esta es, digamos, una de las ideas más radicales y con más consecuencias antropológicas en el luteranismo, o sea, más consecuencias para entender al ser humano. Es que todas las obras del ser humano son absolutamente inútiles, todas las obras. Y en consecuencia no existen las obras de caridad, las obras de caridad no sirven de nada, salvo como expresión de la fe, y lo único que salva al hombre es proclamar la fe, decir yo creo, ¿no? Lutero decía, peca fuertemente, cree más fuertemente, basta con creer, ahí está toda la salvación. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que descarta esta visión luterana, es básicamente lo que entendemos como una religión. Es decir, si nosotros vemos a la Iglesia Católica que organiza a los fieles para celebrar, organiza a los fieles para educarse y aprender la fe, organiza a los fieles para obras de caridad y de misericordia, entonces una religión no sirve para nada. Es un obstáculo al principio de sola escritura y sola fe. Y de ahí es donde viene esta visión, distintas denominaciones protestantes que dicen, yo no creo en la religión, yo no tengo ninguna religión, solo Cristo salva, porque ellos dicen que el opuesto de la religión es la fe. Dentro de su visión, la religión es esta organización, y claro, cualquiera podrá decir, como dice, con toda razón, que ellos caen en una contradicción. ¿Por qué? Porque ellos, al final del día, por más que señalan que solamente viven de la fe, igual se unen en denominaciones religiosas, se unen en denominaciones colectivas, en comunidades, en iglesias, literalmente, y en consecuencia practican una religión. Pero ellos normalmente cuando dicen nosotros no creemos en la religión es
es una farsa, la religión es un obstáculo a la fe, la religión simplemente impide que la persona se encuentre personalmente con Jesucristo, se convierte en una mediación mala, están en realidad hablando de la Iglesia Católica. Esa es la religión que ellos denigran, ¿no? No están refiriéndose en general a todas las religiones, especialmente las religiones o las denominaciones protestantes. Lo que no entienden estos hermanos protestantes, como tampoco entienden aquellos que se declaran como una buena mayoría de la generación milenial o millennial en los Estados Unidos, dice que ellos son espirituales pero no religiosos. Lo que sea que eso signifique, suena bonito, suena poético, pero en realidad puede significar absolutamente cualquier cosa. En el fondo, solamente se trata de la primera generación en la historia de Estados Unidos cuya mayoría de miembros no se identifican con ninguna denominación religiosa y en consecuencia forman parte de los nos. No pertenecen a ninguna religión, no practican ninguna religión, no creen en ninguna religión específica. Entonces algunos creen en un ser espiritual, otros creen en la energía del universo, otros creen en un Dios, etc. Hay de todo. Pero en lo que coinciden estos hermanos que se llaman a sí mismos espirituales pero no religiosos, o las denominaciones protestantes o los voceros, líderes protestantes que son especialmente críticos contra la religión, implicando en el fondo que esa religión es en realidad la religión católica, es que religión, desde su etimología, proviene precisamente de religare, de vincular. Y la religión no es sino la expresión en la vida cotidiana de la relación que cada hombre establece con Dios. Y esa relación con Dios es una relación que, por ser tan esencial, ¿no? Incluso si Dios no existiera, el concepto de que el hombre está asociándose, vinculándose, relacionándose con un ser supremo, absoluto y perfecto, que eso es lo que creemos quienes creemos en Dios, cambia de tal manera la naturaleza de la persona que la religión se convierte en un elemento decisivo de su vida, de mi vida, de la vida de los que practicamos una fe. ¿Por qué? Porque la relación con Dios influye y cambia la relación que tengo conmigo mismo, la opinión que yo tengo de mí, la esperanza, todo cambia y es distinto dramáticamente si creo en Dios o si no creo en Dios. Y en consecuencia, si soy una persona religada con Dios o no soy una persona religada con Dios, cambia la manera como yo me relaciono con los otros seres humanos y los considero hermanos no porque compartimos una misma célula cósmica, sino porque somos hijos de un mismo creador. Y cambia también la relación con la naturaleza y con la creación. Este conjunto de transformaciones es lo que llamamos religión. Encontramos a otros que piensan como nosotros, que tienen las mismas inquietudes, que tienen la misma fe, la misma forma de religarse con la divinidad. ¿Para qué? Para que podamos celebrar y vivir y practicar lo que creemos. Porque lo que creemos no es fácil de aplicar, no es fácil de vivir. Necesita coherencia, necesita constancia, necesita consistencia, necesita compañía, necesita formalidad. Y así es como surge la religión. Entonces, en muchas ocasiones, los protestantes están mucho más organizados que nosotros los católicos. Y en consecuencia se podría decir que son más una religión que nosotros, si entendemos la religión solamente como formas organizadas de expresar las creencias. Lo importante es entender que la religión es más que eso. La religión no se acaba en las visiones y las aproximaciones sociológicas de la religión, las visiones pseudocientíficas de la religión, sino en la vida cotidiana de las personas que vivimos en relación con Dios
y que vivimos con otras personas que también experimentan de esa misma manera la relación con Dios. Y en consecuencia, llegamos así al consenso de todas las personas racionales, incluso las personas no creyentes, las racionales, las que no tienen una fobia particular, sino que simplemente estudian y analizan la realidad como es, y que concluyen que la religión es en general una fuerza para bien, porque no solamente inspira en las personas los sentimientos más nobles de generosidad, entrega y heroísmo, sino que además ayudan a que estas personas puedan compartirlas con otras, enseñarlas, transmitirlas y dejarlas en herencia para nuevas generaciones, y comprender así que estas cosas son necesarias para el bienestar de la misma humanidad y por supuesto para los que somos creyentes, fundamental para lograr la plenitud de nuestra vida y la salvación eterna. Que tengas un buen día.